Bueno, Dios nos continúe bendiciendo en esta noche y aquí estoy de nuevo. Hace unas tiempito atrás pues prediqué a este mismo grupo y en esta noche pues me toca la responsabilidad de traer el mensaje del Señor. Yo quisiera que usted vaya a su Biblia. Yo quiero en esta noche, es mi intención traer la reflexión, el consejo de la palabra del Señor. Y yo les voy a estar hablando a ustedes de un libro pequeño que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el libro de Ruth. De ahí vamos a traer algunas enseñanzas, pero este pequeño libro que conecta toda una época en que el pueblo de Dios estaba en una situación bien baja espiritualmente hablando, para el periodo de los jueces, pues conecta precisamente con el libro de Primera de Samuel, que es cuando se introduce la monarquía en Israel. Así que venimos de un periodo de mucho descontrol, pudiéramos decir, en el gobierno, en la relación del pueblo con Dios, en todo. Prácticamente la Biblia caracteriza este periodo, oiga, y fue un periodo como de 400 años, donde todo el mundo hacía lo que le parecía. Dios levantaba a un juez cuando el pueblo estaba bien oprimido, traía la liberación, pero luego el pueblo volvía a lo mismo, y así pasaron unos 400 años. Pero qué bueno que alguien, por lo menos el autor de este libro, se tomó el tiempo de traer un relato tan hermoso como este. Y este libro realmente es una bella narración de lo que es una historia muy doméstica en una familia durante ese periodo al cual estamos haciendo alusión. Era gobierno, ¿verdad?, como dijimos, de donde todo el mundo hacía como bien le parecía, pero siempre hubo gente que se distinguió en cada periodo. Y de hecho en los jueces ustedes van a encontrar hombres y mujeres que fueron vasos e instrumentos que Dios llamó, pero por lo general el pueblo andaba en desbandada, y desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel es que impera ese periodo. Y este libro conecta, porque su intención, el propósito precisamente del libro de Ruth es poder trazar la línea ancestral de David, y por consiguiente, si es la de David, nos va a llevar a la línea ancestral también de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Por lo tanto, este libro tiene una grande importancia y un grande propósito. Habla de una mujer moabita, el personaje principal se llama Ruth, y es una mujer moabita que se convirtió y se hizo prosélito y entra entonces al pueblo de Dios. Sin embargo, llama la atención, ¿no?, que siendo una moabita de un pueblo que estaba completamente rechazado por Dios para que no entrasen a la congregación de Israel, llama mucho la atención que esta mujer pueda entrar, y no solamente que entró a la congregación, sino que entró a la línea de la familia del rey David. Esto llama mucho la atención, y obviamente es un mensaje en el Antiguo Testamento hacia los gentiles, que nosotros en el Antiguo Testamento lo que encontramos es un pueblo de Dios llamado Israel, que pensaba que solamente era para ellos, y aunque Dios había hecho provisión y le había dado instrucciones de cómo hacer prosélitos, con todo y ello el pueblo de Israel había cerrado cualquier entrada, prácticamente la cerraba,
y no había muchas opciones. Nosotros podemos ver el resultado de todo eso en los días de Jesús, cómo, ¿verdad?, estaba la religión de los fariseos, y estaban esos saduceos, y estaban todos esos grupos, pero esos grupos estaban muertos, ¿verdad?, prácticamente espiritualmente hablando, que se les compara inclusive con lo que son sepulcros emblanquecidos. Usted puede ver un sepulcro muy bonito por fuera, pero usted tiene que imaginar lo que va por dentro. Pues así comparó Jesucristo a la religión de los días en que Él vino a este mundo. Bien, el versículo primero en el libro de Ruth, yo quiero que usted vaya a ese libro, manténgalo ahí, porque vamos a leer los primeros versos, de lo otro yo voy a comentar, porque vamos a traer algunas verdades que están en el libro, pero para más o menos ponerlos en el contexto. Así dice esos versículos: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maleón y Kelión, efratios de Belén de Judá, que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 muchachos, Maleón y Kelión, quedando así la mujer Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que había visitado a su pueblo para darles pan, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, he ido, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperaros hasta que fueseis grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, este es el capítulo, ¿verdad?, que nos introduce, pero los que estuvieron siguiendo la línea, pues ya ustedes ven el problema que había aquí. Esta familia de Belén salió de su tierra y se fue a Moab, pero Moab era un país extraño,
para el pueblo de Israel, porque Moab era un país que estaba, si usted conoce un poco de la geografía, donde se ubica la tierra de Israel, usted sabrá que hay un río, está el mar muerto y está todo el río Jordán que cruza, y todo lo que está al lado oeste, lo que se conoce es la Transjordania. En esos terrenos estaba precisamente el territorio de Moab y estaba también el territorio de Edom. Estos fueron pueblos que se opusieron al paso del pueblo de Dios cuando venían a través del desierto para entrar a las tierras prometidas. Y por haberse opuesto, y no solamente se opusieron, sino que los de Moab, cuando escucharon que venía ese pueblo de Israel, que venía a través del desierto y que habían hecho tantos prodigios y tantas cosas, pensaron que los iban a barrer del mapa y dijeron: estos no van a pasar por aquí y nosotros no se lo vamos a permitir, no les vamos a dar pan, no les vamos a dar agua, no les vamos a dar nada. No solamente eso, sino que fueron también y contrataron a un profeta. Ese es el único, bueno, hay muchos profetas que se dejan contratar. Y de esto, pues, yo creo que el mensaje de esta mañana, que hablaba de Malaquías, hablaba, ¿verdad?, de la corrupción del sacerdocio y la corrupción de los profetas y la corrupción del pueblo y el rey, cuando todo se combinaba. Bueno, hay tiempos pasados que se parecen también a los tiempos presentes, pero hay profetas que se prestaban para eso, y este profeta fue contratado para que maldijese el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, el que lo contrató, dijo: es que Dios te va a escuchar y lo que tú dijeres y la maldición que salga por tus labios va a ser contra ese pueblo. Y ahí hay un incidente, ¿verdad?, del profeta Balaam, y cómo un animal o un asna vino a tener más entendimiento que el mismo profeta de Dios, pero el pueblo tomó esa determinación. Y por esa razón Moab fue rechazado, y a Moisés se le dieron instrucciones específicas para que no dejase entrar nunca a la congregación de Israel el moabita. De Moab nadie. Yo no sé si pudiéramos decir que esta familia que salió de Belén, la razón fue el hambre, y posiblemente cualquier persona que vaya a analizar ese pasaje puede pensar que la razón del hambre era por la relación tan pésima que había entre el pueblo de Dios con Israel, y a lo mejor algún castigo había venido, que esta familia tomó la decisión de irse de su tierra y se fueron. Es posible que hubiese sido una decisión, ¿verdad?, muy adelantada o tomada fuera de tiempo, porque posiblemente pudieron haber esperado un tiempo a ver en su tierra si la bendición de Dios podía de alguna manera alcanzarle. ¿Por qué cruzar y dar todo ese trayecto para meterse a las tierras de Moab, cuando cruzando también Jordán ellos tenían 2 tribus y medias, la de Gad y la de Manasés, estaban al otro lado del Jordán, que pudieron haber ido a lo suyo, pero sin embargo ellos se metieron en terreno ajeno. ¿Sabe qué pasa, amado? Que cuando nosotros nos cansamos del lugar donde Dios nos ha colocado, y a veces eso nos pasa a nosotros, si nosotros nos cansamos del lugar donde Dios nos coloca y pensamos en trasladarnos tan pronto aparezca la primera dificultad, nosotros estamos proyectando hombres y mujeres de doble ánimo. Cuando nosotros hacemos eso, que ni siquiera pensamos las cosas, los inconvenientes que pudieran surgirnos a nosotros entonces estamos proyectando como personas de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo, la Biblia dice que es inconstante en todos sus caminos. Así que, ¿qué tú puedes esperar de una persona de doble ánimo? Nosotros somos llamados a tener confianza y esperanza en el Dios que nos llama, no a ser personas de doble ánimo. El creyente tiene que ser otra cosa. El de doble ánimo
Se lo dejamos allá, ¿verdad?, a otras personas. Pero el creyente y el cristiano, el que confía en su Señor, aunque las cosas se nos pongan difíciles, aunque se pongan las cosas caras, aunque la situación aquí apriete, nosotros tenemos que mantener el lugar que Dios nos ha dado, porque nos lo dio Él y es mejor que cualquier otro lugar que nosotros salgamos a buscar. Yo no estoy en contra con esto de las personas. Yo estoy hablando de los de doble ánimo, que ante la primera situación que aprieta, entonces está el llantén y el quejido y el deseo enseguida, no, porque entonces yo me tengo que mover, yo me tengo que salir de aquí, yo no puedo, esto no es para mí, esto. Y usted ha visto todo ese montón de quejas y de cosas que siguen abrumando, que abruman a cualquiera, abruman la familia, abruman los hijos, abruman el entorno donde se encuentran, la iglesia y quien sea. Yo no estoy hablando de que uno no pueda trasladarse y mudarse. Hay personas que se han mudado y se han trasladado y ha sido la grande bendición para sus vidas. Lo que pasa es que si tú te vas a trasladar, si tú te vas a mudar, tú tienes que poner a Dios en tus asuntos. No es salir a lo loco y salir por ahí a ver a la buena de Dios, porque ciertamente las cosas pudieran irte muy mal. Así que la decisión de esta persona pudo haber sido equivocada. Fíjense en todo lo que pasó en esa tierra de Moab, ajena, tierra que Dios le había dicho que no podían entrar nunca en la congregación. La mujer, Noemí, perdió su marido, así que enviudó. Se queda con dos hijas, con dos hijos, y los dos hijos se casaron con mujeres de allí, pues llevaban tanto tiempo y la decisión fue quedarse en ese sitio. También yo creo que estaban mal, porque al pueblo se les había prohibido el que se casaran con otras nacionalidades. En ese tiempo eso era así, no se podían casar. Pues estos muchachos se casaron. Transcurridos 10 años, los dos también fallecieron, los dos murieron, y ahora se encontraba esta mujer viuda con dos nueras viudas también. Y ustedes saben, los que han leído y tienen conocimiento, la mujer oriental necesitaba un marido porque necesitaba prole, necesitaba hijos porque ese era su seguro social. Una mujer sin un marido o sin hijos que pudiesen ocuparse de ella estaba en serios problemas. Pues aquí habían 3 mujeres, ahora 3 mujeres viudas en una situación bien precaria. Escucharon estas mujeres que había mejoría y que la situación había cambiado, y entonces Noemí decide regresar a la tierra de donde habían ellos salido. Pero fíjense que cuando usted ve el diálogo que se da entre estas mujeres, es extraordinario, porque la relación que hay entre estas nueras y Noemí, sus nueras, y ella como suegra de estas mujeres, es una relación extraordinaria. Es una relación que es digna de imitar, porque no había ninguna falta de respeto y había muchísima consideración. Estos son elementos que muchas veces están ajenos a nuestras relaciones familiares, y nosotros tenemos serios problemas en la familia por esas pobres relaciones que a veces hay. Estas mujeres algo tienen que haber aprendido de Noemí y de su esposo, posiblemente, y de sus esposos en esos 10 años, porque adquirieron unos valores increíbles. Cuando usted ve todo ese diálogo que Noemí comienza a hablar con ellas, pues estas mujeres primero estuvieron dispuestas a seguir con Noemí. Quiere decir que ellas vieron a Noemí posiblemente más envejecida que ella y en una situación posiblemente más apremiante. Las dos nueras dijeron: no, nosotros no te vamos a abandonar, nosotros no te vamos a dejar solo en medio de una situación como esta, la que tú estás pasando. No muchas nueras están dispuestas a decirle eso a sus suegras, porque hay muchas nueras que dijeran: ojalá se vaya la doñita esta. Cuanto antes mejor. Usted sabe. Y cuando es a la inversa ni se diga.
Cuando es la suegra a que le toca, ojalá la muchacha esta se desaparezca. Amados, porque como que se ha perdido el respeto, y no solamente el respeto, se ha perdido también la confianza. Mire, cuando se forman hogares y matrimonios, yo no sé, pero todas las que se han casado aquí, jovencitas, usted tiene que haberle dado trabajo iniciarse en el matrimonio, porque eso de venir a atender ese marido y de atender todos esos deberes y todos esos trabajos, eso yo no creo que sea cosa fácil, y la mayoría no sabe ni cocinar. Algunos hombres cocinan, fíjate. Sí, pero eso es verdad. Eso es verdad. Pero un hombre entendido tiene que buscarse a alguien que sepa y que pueda ayudar a la esposa que tiene ahora, ¿verdad? Para que pues, aprenda a guisarle unas habichuelitas o algo, cualquier cosa, ¿verdad? Pero oiga, yo sé de una pareja en esta iglesia que cuando invitó a su esposo para darle la primer cena, le trajo un hamburger doble queso, yo creo que fue, algo así. Y el marido ellos son una pareja especial, ¿sabes? Él se comió su hamburger lo más tranquilo. Que bien que quedó esto, negra. Pero oiga, nadie nace sabiendo. Tengo un amigo que es pastor, y no es el pastor que está aquí, que cogió a su esposa y la llevó a casa de una hermana, y esta era una familia de muchos hijos. Era la mejor que cocinaba, porque esa muchacha cocinaba para todos allí en la casa, y se llevó su esposita y le dijo: toma, como guisa las habichuelas, mi hermanita, pregúntale secreto, pregúntale, y yo doy fe de eso, porque las primeras comidas que yo me comí en casa de mi amigo no estaban muy allá que digamos, pero después que la muchacha entró en el proceso, fíjense que uno tiene que poner eso cuesta a veces trabajo, porque número uno, la mujer a veces no quiere admitir que ese no es su mejor arte, ¿verdad? El de cocinar, y cuesta trabajo decirle: no, negrita, mira, vamos a ver, porque aquí doña fulana, esa hace esto y esto de esta forma, acércatele por el ladito a ver si. Pero eso, pues eso parece que estaba resuelto con esta mujer. Esta mujer estaba decidida: nosotros te vamos a acompañar, regresaremos contigo, a ti no te vamos a dejar sola, y en la condición de viuda mucho menos, nos vamos contigo. Y todo parecía marchar bien. Así que es algo, ¿verdad?, que tenemos que admirar. La relación era muy buena. Pero escuche esto: Noemí trató de persuadirlas a que se quedaran, pero respetó también, inclusive, porque le dijo: quédense aquí con su gente, con sus familiares y con sus dioses. Respetó hasta la religión. No trató de persuadirla y de decir: no, porque la religión nuestra y el Dios nuestro es el que no. Hasta eso ella respetó. Pero estas mujeres hicieron todo lo contrario. Le dijeron: no, nosotros nos vamos contigo. Fíjense que Noemí, en el argumento que monta contra estas mujeres, entonces alude a una ley que existía en Israel, que le fue dado a Israel, la ley del levirato. Esta ley lo que decía es que en Israel no podía quedar nadie que no tuviese un descendiente, para que por lo menos pudiese, ¿verdad?, honrar a esa familia. Y había una línea que si la persona, por ejemplo, en el caso que falleciera, pues en el caso que falleciera el esposo y tuviese más hermanos del que fallece, le tenía entonces, por ley, tenía que casarse con la viuda para poder levantarle prole y levantarle un primogénito que llevara el mismo nombre que tenía el que falleció. Entonces, Noemí les dice a estas mujeres: esta ley existe, pero yo estoy muy anciana. No lo dice así, pero le digo: ustedes tendrían que esperar a que yo me casara. Yo no sé si se le iba a hacer fácil conseguir novio a Noemí,
pero tenía que casarse, buscarse un novio, casarse y entonces procrear 2 hijos, uno para cada una de estas nueras, y entonces ellos levantarle nombre a los descendientes y las tierras que la parentela de Noemí tenía allá en Israel pudiera ser recuperada. Le planteó esto y obviamente se la puso bien difícil, porque esa mujer diría, wow, con esto una Orfa. Digo, bueno, nos vamos a separar. Entonces Orfa le dio un beso a Noemí, se despidió de ella, pero la otra muchacha que la acompañaba, de nombre Ruth, dijo, no, yo no te voy a dejar. Habían llorado con ella, habían estado dispuestos a estar con ella. Orfa, ante la insistencia de Noemí, dice, pues está bien, nos tenemos que separar. Le dio un beso y se separó de Noemí, pero Ruth no hizo esto. Las palabras que nosotros encontramos en este primer capítulo del libro de Ruth, que aparecen en los versos 16 y 17, nosotros las hemos escuchado muchas veces. Yo he escuchado aquí muchas bodas y estas palabras se escuchan, porque no hay una expresión más hermosa, es una de las expresiones más hermosas que una mujer haya dicho, que una nuera le haya podido comunicar a su suegra, como estas palabras que están aquí. De hecho, un comentarista que yo leí decía que cualquier mujer que escucha estas palabras y lee estas palabras debería de emocionarse en su interior. Estas palabras deberían de chocar, sobre todo a la mujer. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré yo. Independientemente donde vayas tú, allí voy yo. Tu pueblo, ya yo renuncio a mi pueblo, tu pueblo ha de ser mi pueblo, y tu Dios, el Dios Quemos, que era el Dios de Moab, también lo cambio por el Dios tuyo, y tu Dios será mi Dios. Y lo último, donde tú murieres, también yo quiero morir. En la misma tumba que tus restos van a estar, donde tus huesos han de estar, ahí también quiero yo morar, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oiga, eso son palabras fuertes de verdad. Yo no sé si a ustedes se las han dicho con sinceridad, pero nosotros aquí a las parejas que casamos, al pastor, ¿verdad?, que estas palabras se les recuerdan, se les traen, porque estas palabras hablan más que un afecto. Fíjese que Orfa, que era la otra nuera, le dio un buen beso y con lágrimas en sus ojos se despidió de Noemí. Pero Ruth dio más que un beso. Ruth empeñó una palabra de lealtad. Y nosotros, amados, aquí llegamos a un punto importantísimo, porque la lealtad en nuestra relación con Dios trasciende cualquier demostración de afecto. Y fíjese que nosotros somos gente afectiva, porque nosotros derramamos lágrimas. El Señor aceptó gestos afectivos, nuestro Señor Jesucristo, cuando encontró a aquella mujer que vino y enjugaba sus pies y derramó un perfume valiosísimo y no cesaba de darle besos. Y el Señor tuvo que confrontar al fariseo y decirle, yo llegué aquí y tú ni siquiera me diste un beso, y esta mujer no ha cesado, lo cual quiere decir que Él sí acepta esa relación afectuosa nuestra, pero Él, muchísimo más interés en que tu relación con Él sea de completa lealtad, en que no importa
en que no importa dónde estés, en que no importa la situación que sea, aún ni la misma muerte nos podrá separar. Es fácil dar un beso, es fácil derramar una lágrima, pero ser leal a Dios es otra cosa. Hay que aprender a serle leales y fieles a nuestro Señor. Están buenos los afectos hacia Él, están buenas las lágrimas, pero no se olvide nunca que Él espera de nosotros que nosotros demos un poco más, que nosotros vayamos a Él, que nosotros seamos fieles a Jesús, que nosotros le podamos servir con sinceridad donde quiera que tú vayas. Y tu Dios ha de ser mi Dios, el Dios que tú has abrazado, la fe que tú has abrazado, tienes que llevarla hasta el fin, hasta que la muerte nos separe, dice por lo menos esta expresión de la Escritura. Y esto es un consejo bueno y excelente, y creemos que es el que Dios espera. Con Jesús, amado, yo sé que el camino no es fácil, pero con Jesús nosotros tenemos que entrar en tierras de samaritanos. No digo que fuera fácil, pero hay que entrar en tierra del enemigo. El pueblo de Israel hacía cualquier cosa por no cruzar por el terreno de los samaritanos, porque ni siquiera, siendo medios hermanos, los medios hermanos, imagínense, se iban con los que no eran ni hermanos ni nada, y cruzaban por otros sitios para evitar entrar en tierra del samaritano. Pero Jesucristo te llama a ti, me llama a mí, y me dice: si tú quieres andar conmigo, tienes que ser leal. Yo entro a terreno de los samaritanos, y yo espero que de la misma manera que yo puedo darle agua al sediento, al que está necesitado, tú hagas lo mismo. No importa cuál sea la relación, podemos encontrar pozos bien profundos en las necesidades que acabamos de encontrar con los samaritanos, que pueden ser personas que a nosotros no nos caigan bien, que pueden ser personas que a nosotros para nada nos simpatizan, pero el Señor dice: a esos tienes que llegar. No es el que te cae bien, no es el que te parece, ¿verdad?, que es más agradable por su parecido, por lo que sea. No, el Señor quiere que nosotros entremos, y entremos con ellos a profundidades. El Señor quiere que tú le des agua de vida, de la que Dios nos ha dado a nosotros, agua que transforma. De la misma manera que el Señor entró y bregó con una mujer rechazada por la sociedad, la mujer samaritana. Aquí se predicó de eso el domingo pasado a las 11 de la mañana. La hermana Loida hablaba de esta mujer. De la misma manera que el Señor entró allí, aquella mujer que era un cero a la izquierda, no valía menos que un samaritano siendo samaritana, porque ni siquiera la dejaban compartir con las demás mujeres, porque la tenían en bien poca estima, siendo una mujer que había tenido tantos fracasos matrimoniales. Las demás yo creo que le tenían miedo, y nadie se ponía a compartir con esta mujer. Pero el Cristo que tú y yo hemos abrazado nos invita a nosotros a entrar en terreno de samaritanos, y hay que ser leal aunque tengamos que entrar al terreno de los samaritanos. Con Jesús hay que entrar a casa de pecadores también. A Jesús lo murmuraron porque entró en casa de un publicano. Un publicano era alguien que la gente lo rechazaba, porque ese era el que estaba para quitarle a las personas los impuestos. Esa persona, ese era peor que el director de Hacienda de Puerto Rico. O los que hacen las leyes, Dios mío. Señor bendiga a los del crimen y a toda esa gente. Pero eran gente que, ¿sabes? No. Menos mal que era chiquito. Ya saqueo y un taponcito así. Yo, gracias a Dios que no era jugador de baloncesto de los grandes, que era de poco tamaño. Pero el Señor, no importa el tamaño, lo que fuera, y no importa cuán malo era, porque había defraudado a muchísima gente, vio la necesidad en ese hombre, y Él le extendió una invitación. Le dijo: de donde te enganchaste allá, baja, porque yo quiero entrar a tu casa. Y era casa de pecadores. Los fariseos que estaban allí y saduceos, toda esa gente, enseguida murmuraron contra Jesús. ¿Y este quién es que entra en casa de pecadores? Pues los que caminan con Jesús entran a casa de samaritanos y entran también a casa de pecadores. Y nosotros tenemos el mismo reto que tienen todos estos hombres que caminaron con Jesús. Es la misma situación, es asunto de lealtad a nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a Jesús
aunque haya que entrar en lugares donde pueden estar murmurando de nosotros. Con Jesús hay que arriesgarse también a coger de vez en cuando una pedrada. Hay que arriesgarse a ser apedreado. La mujer que le trajeron a Jesús, mire, se la trajeron con las escrituras en la mano. Esto dice la ley. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Sabe lo que dice? Hay que lapidarla. ¿Tú qué dices? Y el Señor miró toda aquella gente que estaba a su alrededor y se dobló y se inclinó y se puso a hacer unos trazos en la tierra. Escribió, hizo posiblemente una lista de cosas que puso allí. La Biblia no dice qué fue, pero él se puso a escribir, y parece ser que no le pareció muy bien a los que estaban acusando a aquella mujer, y se fueron retirando, y Jesús se quedó escribiendo. De momento Jesús se paró y dice: ¿y dónde están los que te acusaban, mujer? Se han ido. Se habían ido. Ellos, algunos de ellos, te condenan. Y lo otro que el Señor le dijo: pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nosotros somos muy dados a hacer juicio y a juzgar y a no perdonar a nadie, porque estamos mirando el más mínimo detalle a ver por dónde viene la flaqueza de nuestro hermano, para entonces señalarlo. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros nos gusta comparar a nuestros hermanos con nosotros mismos, y a la medida que tú encuentras personas que están más abajo que tú, pues tú te sientes, el ego espiritual se te trepa. Pero nosotros tenemos que caminar, rendirle lealtad con Jesucristo, que está dispuesto también a estar con los pecadores. Esta mujer era una mujer pecadora, allí no había otra oportunidad. Sin embargo, Jesucristo le extiende a esta mujer esa oportunidad. Nosotros tenemos que ser leales y fieles a Dios. La enseñanza que nos deja esta mujer, y esta mujer le fue leal en su relación con su suegra Noemí. Cuando nosotros, amados, otra enseñanza que hay aquí en esta porción que hemos leído es que, fíjese que Noemí decide regresar de nuevo a Belén, que es la tierra de donde salieron, y cuando llegó, se había ella cambiado el nombre. A mí, por favor, no me digan más Noemí. Oiga, ella había salido de allá gozosa, 2 hijos, un esposo y una mujer posiblemente no tan acabada. Yo pienso que en el transcurso de esa situación que tuvo que vivir esta mujer, pues esta mujer comenzó a llenarse de amargura, y hasta se llegó a cambiar su nombre, y ahora decían: ya yo no soy más Noemí, a mí llámeme Mara, que quiere decir amarga. ¿Y por qué? Porque culpó a Dios de su problema. El Todopoderoso me ha dado gran amargura, decía esta mujer. Salí de aquí llena y ahora regreso completamente con mis manos vacías. Jehová me volvió la espalda, me ha vuelto la espalda y me ha enviado tal calamidad. Son los versos finales, más o menos 20 y 21. Oiga, ¿a quién vamos a culpar cuando nosotros estamos buscando soluciones rápidas a nuestros problemas? Yo dije que llegó una situación de crisis, llegó el hambre, pero ¿cuántas veces había habido hambre en Israel? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos periodos no encontramos nosotros que se relatan en la Biblia? ¿Había habido hambre o no había habido hambre? Claro que sí. Pero también dije que es posible que la decisión que ellos tomaron como familia hubiese sido apresurada. Y ahora, como las cosas no salieron bien y salieron muy mal, entonces esta mujer comienza a acusar a Dios de su problema. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Yo he tenido que ministrarle a personas aquí, y a mí me ha dado mucho dolor con la situación que me han planteado, y la verdad es que yo no tengo la solución,
Y la verdad es que he visto a una mujer con un hijo sumergido en el vicio de las drogas desde que era adolescente, desde los 13 y los 14 años, y una mujer cristiana de fe, orando, y son el muchacho de 25 años y todavía el problema está ahí. Viéndolo que se lo encarcelan, que le han dado golpes, que ha estado rodando por las calles y ha venido a preguntar qué ha pasado, qué ha fallado, dónde está Dios. Me ha hecho esas preguntas. Yo no he podido darle una solución a su problema que no sea decirle: espera en Dios. Él es nuestra fortaleza. Tampoco ha de enviarnos a nosotros una prueba mayor que la que podamos soportar. Él con cada prueba envía una salida, pero en cada prueba tiene también un propósito y nosotros tenemos que aprender. Noemí consideró que su problema era Dios, pero si usted va a buscar soluciones de esas que son bien rápidas y atajos en su vida espiritual, usted se va a encontrar con serios problemas. Porque en nuestra relación con Dios no existen ni atajos ni desvíos. Es una relación directa y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Lo que Dios quiere es que tú, cuando te toque atravesar el valle de sombra y de muerte, te acuerdes que Él ha dicho que estará contigo. Todo el mundo, más o menos, sabe, hasta la nena, ¿verdad? Caer a declamarnos aquí el Salmo 23. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Eso que dice la Escritura. Aunque yo ande en sombra, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Porque tu vara y tu callado me van a infundir el aliento. Pero tan pronto apretó la primera prueba, el primer desvío, por aquí. Pues entonces, ¿dónde verdaderamente está puesta nuestra confianza? Isaías 43, 2 y 3, mire lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama tampoco arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Eso quiere decir que nosotros en nuestro caminar vamos a tener que pasar por las aguas, vamos a tener que pasar por los ríos, vamos a tener que pasar por el duro horno de la prueba, y el fuego va a estar a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué? Hay un pasaje preciosísimo en la Escritura, en el capítulo 3 de Daniel. Es un pasaje inspirador. Cuando Nabucodonosor se le antojó hacer una estatua para que todas las provincias fueran y le adoraran, había en sus provincias unas personas que habían llegado allí, que las habían llevado en la deportación desde Israel, y las habían llevado, y hoy día estaban bien destacados en su gobierno sobre la región de Babilonia. Habían 3 muchachos que cuando escucharon eso, ni con ellos, eso para nosotros no nos vamos a postrar ante, no vamos a adorar, porque había que adorar la imagen y había un montón de cosas, eran 60 codos de oro, una cosa extraordinaria. Todo el mundo vino, menos esos grupos, y los acusaron. Y sabe que la Escritura dice que esos muchachos, cuando fueron confrontados con Nabucodonosor, le dijeron: mira, nosotros, el Dios que nosotros servimos tiene poder para librarnos, porque había un castigo. El que no adore la estatua, un castigo, lo vamos a echar a un horno ardiendo en fuego. Pues el Dios que nosotros servimos tiene poder para librarnos, pero sépase ciertamente que si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar esa estatua. ¿Qué clase de determinación? Le dio tanto coraje al rey que dijo: ese horno lo van a encender y lo van a poner 7 veces más caliente que lo que usualmente sea, 7 veces más caliente. ¿Sabe que escogieron a los mejores hombres? Los ataron, dice la Escritura, le amarraron las manos y escogieron los mejores hombres para lanzarlos a ese horno de fuego ardiendo 7 veces. Todos los que llevaron
en sus manos a estos muchachos para meternos a esos hombres, todos perecieron. Todos perecieron. Así que usted tenga cuidado, que hay gente por ahí que le ha prendido tal vez el horno a su vida, un vecino, quién sabe, y le ha puesto 7 veces el calor que usted pueda aguantar, pero confíe en Dios. Mire lo que pasó aquí. No le desee mal al vecino, pero sépase que si le subió la temperatura a ese grado es porque algo está pasando. Y mire lo que le pasó a estos hombres. Todos perecieron. Pero lo extraordinario es que el rey, cuando se asomó a ver la obra macabra que había ordenado él que se hiciese, cuando miró y vio, decía, pero ¿qué es esto? Ustedes metieron 3 muchachos y los metieron ataditos en las manos y yo los veo sueltos, los veo con las mismas ropas, y no solamente eso, que entre ellos veo otra persona más. Hay un cuarto personaje que está allá abajo en ese horno ardiendo. Yo quiero decirte, amado, que cuando el horno de tu prueba se ponga a ese nivel, espera y confía, porque has de ver el cuarto personaje. El cuarto personaje, él decía, es como el Hijo de los Dioses. Algo diferente, alguien que había llegado. Tú no estás solo en tus pruebas y en tus dificultades. Ninguno de nosotros estamos solos. El que ha prometido estar con nosotros dijo que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y Él está ahí, yo te lo garantizo. Hay que confiar y hay que creerle a Él. Así que enfrentaremos nuestras dificultades y nuestras pruebas con gozo. Es que tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versos 11 al 13, Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir humildemente. Yo sé vivir en cualquier situación que se presente, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y el creyente tiene que aprender a vivir así. Oiga, si la iglesia estuviera llena de gente así, mire, los problemas le reparan a uno. Los problemas pueden estar ahí, pero so what? ¿Y qué? Esa es la naturaleza nuestra, lo que esperaría Dios de nosotros. Gente decidido hasta la muerte vamos a ser leales y fieles a nuestro Dios, independientemente de lo que pase. Si Noemí no consigue parientes que la redima, ¿qué importa? Dijo Ruth, como quiera, mis huesos estarán al lado de los tuyos. ¡Wow! Esa mujer era terrible, ¿sabes? Ahora, nosotros vemos, fíjense, a veces los problemas nos nublan la razón, porque esas palabras de esta mujer tan determinantes eran la bendición de Noemí, pero Noemí no alcanzaba a verlo. Así que su bendición, esas palabras que ella le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje, yo no te voy a dejar. Esas palabras eran la bendición para Noemí. Noemí empezó hablando al principio de una ley, pero se le nubló la razón y no alcanzaba a ver. Cuando llega ahora a su ciudad de Belén y encuentra todas aquellas mujeres que se lamentaron por el aspecto que ella tenía, había pasado por alto que existía la misma ley que ella le mencionó para argumentar contra esta muchacha, quédese porque ya yo no puedo tener hijos. No sabía que como que había descuidado, porque cualquier otro pariente que estuviesen de la familia de Elimelech, no solamente con Noemí, no había que ir a casarse con la viuda que a lo mejor ya tenía sus añitos, pero tenía su nuera que se llamaba Ruth, una muchacha bien decidida, con unas características extraordinarias. Cuando nosotros entramos al capítulo 2, usted va a ver qué clase de mujer era esa. Tenía Noemí un pariente, fíjate, se acordó, yo tengo un pariente
que era rico, de la familia de su esposo, de Elimelech, el cual se llamaba Buz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Cuando usted lee por ahí todos esos versos que siguen, nosotros vamos a encontrar unas cualidades extraordinarias en esta mujer de Ruth. Número uno, es ser una mujer humilde. La humildad de ella va a brillar, porque esta mujer dijo: pues vete tú a espigar, si ese es tu pariente cercano. A lo mejor Ruth hubiese sido: yo soy una muchacha, mis uñas están muy bien arregladitas y yo tengo que ver qué puedo conseguir por ahí. ¿Qué voy yo a espigar? Espiga tú, porque ese es tu problema. A ver cómo salimos de esta situación. Pero esta muchacha fue muy humilde. Aceptó realizar la labor de espigadora. Había una ley también que Dios había dado a su pueblo, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 24, versos 19 al 22, que el israelita, cuando llegaba al tiempo de la cosecha, tenía que dejar, según se iba levantando la cosecha, usted tenía que dejar algunas espigas de la cebada y del trigo que se fueran quedando en la era, para que los pobres, para que el extranjero, el huérfano y la viuda viniesen y por lo menos pudiesen comer algo. Yo no sé por qué, bueno, yo no sé lo que pasó aquí el sábado, yo no pude estar en lo que hicieron con el huerto ese casero, pero yo mientras leía esto me acordé de mis días de niñez. Y cuando yo era niño y yo me crié en un campo de Naguabo, pues nosotros teníamos finca. Mis abuelos tenían su finca, mi papá tenía su finca, y yo recuerdo que nosotros, pues todas las cosas que valen muy caras ahora, porque si usted va a comprar unas cuantas viandas ahora con un poco de bacalao y eso vale más que cualquier steak, pues esas cosas nosotros las teníamos a diario, porque nosotros las sembrábamos. Y se sembraba esa malanga que le gusta tanto al pastor y a mí también. Esa malanguita, oiga, eso nosotros lo sembrábamos la yautía, sembrábamos el ñame, en la misma casa allí. Sembrábamos batatas, sembrábamos, teníamos una hortaliza, se sembraba todo eso. Y batatas de la mamella y la otra también. La que es amarillita y la que no es amarilla, la verdosa esa, todo eso nosotros lo sembrábamos, porque todo el mundo participaba de eso. En ese tiempo, Dios mío, el salario mínimo yo creo que no llegaba ni por debajo de los $3 o algo así. Eso vino a ser después de los 60, yo creo. Para atrás, eso era bien, o sea, y la gente no tenía, mire, en los campos dependían de la agricultura, de la cosecha de la caña. Yo recuerdo que cuando llegaba por esos lados, y entonces se sembraba muchísimo, la gente hablaba de la zafra, y cuando hablaba de la zafra, eso era una alegría que llegaba, porque la gente tenía trabajo. Tenían para ir a cortar caña, recoger caña, y entonces fueron unos meses donde había esa. Pero después, que venía un tiempo durísimo que le llamaban la bruja. Cuando llegaba la bruja, había que comer malangas de verdad, y había que comer yautillas y ñames, y no había nada más que eso, algunas arencas ahumadas también. Hay gente que sabe de lo que estamos hablando. ¿Y bacalao? Y un bacalao que duraba, oiga, yo no sé por qué eso lo salaban tanto. Ya sé que tú comes ahora, Moisés, no es de esta clase, porque la asaste de una tardía. Pero eso era así, y había, pues miren, en tiempos como este, el pueblo de Dios no perecía de hambre. Si llegaba el tiempo de cosechar todas esas cosechas, el trigo y la cebada, y había para ellos, para vender, y para ellos vivir bien, cómodamente. Los ricos, ¿qué comían? Trigo, pan de trigo. Los pobres, de cebada. Por si no lo sabía, pero se cosechaban los dos. Y el israelita tenía que dejar de los dos, y de las cosechas de las uvas, para que todo, hasta el extranjero, comía. Y cuando nosotros éramos muchachos, en casa se comía de eso, y había para todo el que pudiera llegar. Siempre nuestros viejos cocinaban pensando en que alguien podía llegar, y cocinaban de más. Los únicos que le iba bien entonces eran los cerditos, porque recuerdo que criábamos cerdos, y los cerdos los alimentábamos con lo que sobraba.
Los sobrantes de la comida, al otro día se los comían los cerdos. Así que estaban los cerdos gorditos y todo el mundo estaba bien. Y nadie se moría. Pero ahora tenemos que enseñarle a hacer esos huertos, ¿verdad? Aquí está Félix, ¿qué tú crees? Hay que enseñarle a la gente para que podamos, ¿verdad?, levantar, porque las cosas se han puesto bien difíciles. Esta mujer tenía dedicación y determinación. Otra característica: te ruego que me dejes ir al campo. Se debería de ir la suegra, pero me voy yo, dijo la muchacha. Así es que aunque se me dañan las uñitas, yo voy para el campo. Déjame ir porque yo quiero ir a espigar. Era una mujer laboriosa. ¿Por qué? Porque cuando el dueño de esa hacienda estaba levantando la cosecha y preguntó: oye, ¿y esa muchacha que llegó por ahí, quién es? Que empezaron a darle la descripción de esa muchacha llegó aquí bien temprano, primero que todos estos hombres que están aquí llegó. Y no solamente eso, que trabajó y trabajó hasta que declinó el sol. Una mujer trabajadora, dedicada, con determinación, laboriosa. Así que el dueño de esa hacienda estaba fijándose en lo que estaba pasando allí. Tenía otra característica, es que consideraba mucho a su suegra. Ya lo dijimos, ella se fue al lugar de su suegra y se fue a trabajar. Se portaba mejor que con su propia madre, si diríamos, ¿no? La relación de esa suegra y esa nuera era así, ella se portaba muy bien. Y esto, amado, usted ve el verso 11 en el capítulo 2, fue lo que le pareció, y Noemí respondió, en el 2:11 dice: y respondió Buz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Mire las palabras que le dio: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir a tierras que verdaderamente usted no conoce. Nosotros somos americanos, no por elección, pero somos americanos. Y yo le voy a decir que cuando yo me gradué de mi carrera de ingeniería, mi primer trabajo fue en los Estados Unidos. Yo me gradué de Mayagüez, ahí venían a buscar estudiantes, todavía en ese tiempo los contrataban. Y yo fui y tuve la primera experiencia. Quiero decirles que yo, que no había salido, yo había ido de Naguabo a Mayagüez y casi siempre por el norte. ¿Recuerda la carretera esta que había por aquí, que era malísima? Y en la Motor Coach, que tampoco era, o en una línea sultana de esas que habían por ahí. Ese era más o menos mi transitar. Por el sur yo creo que no había viajado nunca, porque esa carretera era peor. Estaba La Piquiña y otras zonas por ahí que había que atravesar. Olvídese de eso. Así que esa era mi ruta. Cuando yo me gradué, mi primer trabajo fue en los Estados Unidos. Y yo fui al centro más o menos de la nación por ahí, porque yo fui a trabajar a Nashville, Tennessee. Cuando yo me bajé del avión, fue casi a mitad de julio. Ese verano, comparado con el de Puerto Rico. Y entonces uno no entraba al área que se entra ahora, donde hay aire acondicionado. Por lo menos en esa ciudad de Nashville, aquel aeropuerto era pequeñito, y nosotros nos bajamos por una escalera y llegamos a la pista abajo. Me dio una bofetada de calor, fue lo que yo sentí cuando yo dije: wow, donde yo he llegado. Pero cuando el taxi me llevó al centro de la ciudad, la impresión fue extraordinaria, porque yo no había visto nunca un edificio de ladrillos, y todos eran allí de ladrillos, todos del mismo color. Yo decía: wow, tan diferente a lo que yo tenía aquí en mi Puerto Rico. Para mí eso fue un grande shock. No se me hizo fácil. Yo tuve 3 años trabajando en los Estados Unidos. Mis primeros 3 años fueron de esa forma, y me tuve que adaptar a una cultura diferente. Y yo trabajaba y no había ni un latino. Es más, en la ciudad de Nashville, Tennessee, había un puertorriqueño que trabajaba, yo creo que para la oficina del gobernador en esa época. Uno solo. Porque mire que yo busqué, y un cubano me encontré también, Alonso. Me encontré un cubano que me dijo: oye, boricua, te voy a decir algo. Si tú quieres aprender inglés, el truco es: métete al cine y empieza a ver la misma película
por lo menos de 7 a 10 veces. Me dio el cubano. Él tenía razón. Él tenía razón. Pero yo era un muchacho pentecostal que no me atrevía ni a asomarme al atrio del cine. Hasta que un día vi al pastor de la iglesia donde yo iba, porque allí no había iglesia pentecostal, y yo fui a una iglesia Southern Baptist Church del sur, y un día entró el pastor con sus hijos a ver una película que se llamaba Krakatoa East of Java. Y yo dije, ah, sí, estaré en tierra ajena, pero por aquí que vamos. Oiga, mi experiencia, no sé cuál será la suya, que mucha gente está tapadito, pero le voy a decir algo. Yo tenía muy buena nota en inglés. O sea, mis notas eran buenas acá en Puerto Rico, pero cuando yo llegué allá yo no entendía ni jota, nada. Yo escribía muy bien y dije, pues yo sé escribir y sé leer, y comencé el proceso de escribir y de leer, y así estuve. A los 6 meses que estuve allí, entonces sí sabía lo que se decía. Hice el oído, pero no se me hizo fácil para nada. Yo estaba en tierra ajena. Esta mujer tiene que haberse hecho bastante difícil también acompañar a su suegra para haber llegado a tierra lejana. Sin embargo, Dios la había llevado allí con un propósito, y Dios la llevó para bendecirla y que ella también pudiese ser bendición de su suegra Noemí, porque Dios guía y bendice a gente que son diligentes y que tiene cualidades como estas que nosotros hemos nombrado, y gente que no somos ociosos, perdón. El ocio es el peor enemigo que puede tener el hombre. Ese es el peor enemigo que uno puede tener. Ahí sí que uno puede perder muchas batallas. No haga nada para que usted vea lo que va a suceder en su vida. Espiritualmente hablando, usted puede destruirse. El ocio lo puede destruir. Pero esta mujer era todo lo contrario. Cuando regresó a la casa de Noemí, ¿qué llevaba? Ella dice que llevaba ya un efa de cebada, como 35 litros de cebada que le daba para comer. ¿Por qué? Porque había caído en gracia. Entonces fue que los ojos de Noemí dijeron, wow, párate, si lo que yo dije que era amargura, esto se ha cambiado. Los ojos de Noemí se abrieron y empezaron a ver que la situación había cambiado. Comenzó a perder toda esa amargura y se acordó entonces de la provisión que ella había hablado del levirato, que se lo dijo como una excusa para que no se fueran con ellos. Párate, que este hombre, ¿con quién fue que tú estuviste? Párate, ese hombre muy rico es precisamente uno de los parientes. Ese es el pariente nuestro, ese es el pariente que nos puede redimir, ese es mi pariente redentor. Y esta mujer por lo menos pudo abrir sus ojos y entonces darle consejo a esta muchacha para que hiciera lo que dice que hizo después en el capítulo 3 de ese libro. Una cosa le digo: ya que llegaste a ese campo y te fue tan bien, y hay esa consideración de parte de este hombre, le dijo a esa mujer en el verso 22, Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Oiga, tenga cuidado en qué campo Dios le habrá ubicado a usted. Si usted se encuentra en el campo que Dios le ubicó, o usted anda buscando otro campito para ver donde yo pueda tener un poquito más de reconocimiento. A lo mejor en otro campo yo puedo tener un poquito más de exposición, o quién sabe. Pero mire el consejo que le dio Noemí a esta muchacha:
que no te encuentres en otro campo, porque el campo de la bendición era el campo de ese pariente redentor, y eso es importante para nosotros también en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos un campo asignado, nosotros posiblemente estamos exactamente donde Dios quiere que tú estés, así es que mucho cuidado y ojo, que no vayas a poner los ojos en otro campo y vayas a perder la bendición que adquirió esta muchacha, porque esta muchacha fue bendecida, pero también con el matrimonio que consiguió después, porque precisamente aplicó la ley del levirato y dijo, bueno, si este es el pariente y este hombre me ha mirado así, pues entonces vamos para adelante. Y Noemí trazó el plan, y en el capítulo que sigue aquí, que es el capítulo 3, se aseguró Ruth de que consiguiese precisamente que su pariente redentor la redimiera. Y Noemí le dijo, lo que tienes que hacer es, vete, prepárate bien. Le dijo, ahora cuando tú llegues allí, este hombre va a llegar en la noche cansado, él tiene un lugar allá en la era donde posiblemente va a descansar, tú te vas a acicalar de lo mejor que puedas, te vas a echar el aceite más y perfume y lo que sea, y tú asegúrate que cuando él llegue allí a acostarse, tú te vayas por el ladito y asegúrate que él pueda cubrirte con el borde de su capa. Quiero decirle, amados, que hay personas que se pueden dañar la mente, pero miren, cuando usted lee, yo le invito a que usted lea, yo no le voy a leer todo esto, pero usted lee ese libro. Cuando usted ve el personaje de Booth, que es el pariente redentor, se dará cuenta que Booth lo que hizo fue todo lo contrario. Trató con tremendo respeto a esta muchacha. Y Ruth era una mujer que si se hubiese dado cuenta que Noemí tenía una encerrona con eso, ni remotamente tampoco se hubiese presentado, ni se hubiese prestado para ello. Ella fue y llegó a aquel lugar. El hombre terminó bien cansado, tomó algo, dice la escritura, y se acostó y cayó como un leño, se quedó dormido. Después de haber dormido muchas horas, me imagino yo que el sol caía temprano por ahí, como a medianoche, el hombre se levantó sobresaltado. ¿Por qué? Porque encontró que a los pies suyos había una doncella, había una dama. Dijo, wow, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿Y quién eres tú? Pero ya la muchacha estaba un poquito espoleada. Y le dijo, pues mira, yo soy la hija de Noemí y tú eres nuestro pariente redentor. Y hay una ley aquí, y tú la conoces bien, que dice que te obliga, porque es ley, a levantarle prole, y a levantarle prole a Elimelech. Así es que yo soy la nuera de Noemí, y yo me he acercado aquí, y ese es el propósito. Las cosas allí se hablaron claramente, pero este hombre, que es el pariente redentor, había estado estudiando las cualidades de esta muchacha y no le pareció mal. Así que en todo el relato usted va a ver que Booth la trató con respeto, le dijo, mira nena, ya tú llegaste aquí, has pasado la noche aquí, sigue durmiendo, pero en la mañana sale antes de que lleguen los trabajadores, madruga y vete a tu casa tempranito para que nadie se vaya a dañar la mente, ni los que estamos aquí sentados. Pero Booth aceptó redimirla, y había un problemita porque había otro pariente que tenía derecho sobre él primero, y en el proceso él le dijo, bueno, yo está bien, yo creo que tú me has convencido, yo te he visto trabajar, tú llegaste aquí, tú eres una muchacha que tiene unas cualidades extraordinarias, y lo primero que la alabó fue, y además te fijaste en mí que yo soy un viejo cansado, hombre trabajador, cuando hay tantos muchachos jóvenes y tú eres una mujer joven, pudiste haber puesto los ojos. Fíjense, yo digo esto, amado, cada vez que una pareja viene a consultarme a mí sobre esto, sobre cómo, ¿verdad? Uno, pues mire, busca la pareja idónea, pero búscala en tu campo, en el capítulo que Dios te ha puesto.
O sea, busca de forma tal que no se te convierta después en un problema. Porque ahí están esos jóvenes que saben que tienen que buscar mucho. Ustedes sepan, abran los ojos cuando vayan a buscar compañera. No todo lo que brilla es oro. Usted tiene que tener mucho cuidado y dele parte a Dios. Dele parte a Dios. Usted dele parte a Dios y mira, espera en el Señor. No te adelantes, porque hay personas que se mandan y entonces después es que viene el llantén y a llorar, porque pero ya tú te casaste, ahora no hay mucho más que hacer. Por lo tanto, no necesariamente, fíjense lo que hizo esta mujer estaba buscando un pariente redentor, pero este pariente redentor era un pariente redentor. Oiga, sería mayorcito, pero era un pariente redentor. O sea, las cosas físicas no fueron lo que aquí prevaleció. Aquí prevaleció otras cosas. Aquí habían otros intereses por el medio. Pero en toda esta historia que es tan bella y hermosa, hay enseñanzas extraordinarias, como hemos dicho. Fíjese que el pariente más cercano estuvo disponible, que fue a redimir a esta muchacha. Había un problema porque había otro que estaba por encima de él, pero para poder redimir a Elimelech tenía que casarse con esta muchacha de nombre Ruth. Y cuando se le dijo al otro pariente, ok, dijo, sí, no, yo redimo para rápido, porque redimir era pagar el precio que había que pagar por esa heredad, pero esa heredad pasaba, ¿verdad?, a su estado económico, y ahora pues él iba a tener más tierra. Lo único que tenía que casarse para levantarle prole al descendiente de un enemigo, y la muchacha era la que estaba por el medio, y este pariente dijo, no, si eso es así y ahora hay que esperar para casarse y levantarle, dijo, yo no voy a redimir, y se negó a redimir. Había una ley también, que usted lo puede buscar también ahí en Deuteronomio, que decía que si un pariente se negaba a redimir en una relación como esta, pues entonces se hacía un negocio. Allá no se escribía mucho, no había mucho affidavit que hacer, solamente uno iba, tú negaste el derecho que tienes y lo vas a ceder a otro. Pues entonces había una costumbre, y es que la muchacha, cuando él le confirmaba delante del grupo de ancianos y de líderes que estaban, o de jueces que ponían para esto, que él confirmaba, sí, yo no voy a redimir. Pues entonces ella tenía que quitarle el zapato, le quitaba el zapato a ese pariente, le escupía el rostro, y entonces retenía el zapato como muestra de que había sido rechazada, y se lo iban a dar entonces al pariente que iba a redimir. Yo me quedé pensando cuando leí eso y dije, wow, le debió haber dado con el zapato en la cara, no solamente escupirlo, porque la rechazó. Dijo, no, yo no me voy a meter en ese problema. Si esa muchacha que yo le voy a dar, no, para casarme no, para redimir tierra sí, pero para casarme no. ¿Se fija? Pero este otro hombre, el pariente, el verdadero pariente redentor, era muy diferente, y Ruth sí estuvo dispuesto, y entonces aquí se resuelve todo y se hace una boda. Y el asunto es, amado, que este librito tiene un cuadro extraordinario de lo que es el maravilloso y extraordinario relación de Cristo y el amor que Él tiene por la iglesia. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que no se compone nada más de judíos, es una iglesia que se compone de toda la humanidad. Y esta mujer es una representación del pueblo gentil, de la gentilidad. De hecho, la iglesia nace en la gentilidad. Prácticamente se desarrolla, no nace en la gentilidad, pero prácticamente el apóstol Pablo tuvo que darle la espalda a su propio pueblo, porque su propio pueblo rechazó a Jesucristo como su redentor, y entonces tuvo que irse al pueblo gentil. Y esta mujer no era del pueblo de Israel, esta era moabita, pertenecía a un grupo que estaba prohibido entrar
en la congregación de Israel. Por lo tanto, esto en sí, amado, se convierte en un cuadro verdadero. Nosotros, tú y yo, hemos sido redimidos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero alguien que se llama Jesucristo pagó un precio y fue alto. Bus tuvo que pagar un precio para redimir a Elimelech. Tuvo que pagar su precio, pero el precio que ha sido pagado por Jesucristo para redimirnos a nosotros es un precio muy, muy alto, porque Él tuvo que derramar su propia vida por ti y por mí, y nosotros no merecíamos eso, por cuanto éramos miserables pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos nosotros, como dice la Escritura. Sin embargo, Jesucristo se convirtió en nuestro pariente redentor. ¿Sabe por qué también se hace nuestro pariente redentor? Porque Jesucristo tuvo que, siendo igual a Dios y siendo Dios, despojarse de su gloria y hacerse hombre, como tú y como yo, para ser pariente, para ser como tú y yo. Y Él se hizo lo que tú y yo somos, se hizo pecado. Es más, Él se hizo pecado por toda la humanidad, sin haber cometido pecado. Se hizo pecado y pagó el precio, y el precio es altísimo. Tuvo que experimentar lo que es la separación de Dios. Nosotros no sabemos, no tenemos ni una vaga idea de lo que eso representa, pero Él lo hizo por ti y por mí, porque nos amó. De la misma manera que este hombre amó a esta muchacha y estuvo dispuesto a redimir de la misma manera o en forma extraordinaria, ¿no? Diría yo. Pero esto es un tipo, y el antitipo es lo que nosotros vemos en Jesucristo. El tipo era excelente, pero el antitipo es extraordinario, porque es la muestra de amor más grande que ha podido ocurrirle y que nosotros hemos podido experimentar. Y yo doy gracias a Dios por haber sido redimido, por haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Pero usted se sorprenderá cuántas personas hay que rechazan ese amor que nos ha dado el Padre. Este libro, ¿quién hubiese imaginado, hermano, que una mujer gentil, excluida de la congregación, porque era moabita y estaba excluida, se convirtiera ahora en miembro de la familia terrenal que dio a Cristo al mundo? Porque esta mujer tuvo un hijo que se llamó Obed, y Obed resulta ser que es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. Y cuando nosotros vamos a la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1, en los primeros 6 versículos, usted va a encontrar el nombre de esta mujer, de Ruth la moabita. Así que nosotros en esto nosotros vemos un cuadro hermosísimo. Ruth, en el capítulo 1, vemos a Israel sufriendo de hambre, que posiblemente por castigo, tal vez por lo que fuera, pero Dios levantó y estableció una relación, mire esto, con una gentil que se llama Ruth, de la misma manera que nosotros encontramos. Cuando usted va a Hechos, va a encontrar en el capítulo 15 que ahí se resuelve un problema sobre qué relación debía tenerse con la iglesia gentil. Y a fin de cuentas la iglesia gentil fue la que después llevó, ¿verdad?, toda la trascendencia de lo que es el evangelio. Pero cuando los apóstoles tuvieron que bregar con este problema, ellos tuvieron que tomar una decisión. Así, de la misma manera como está llamando Dios de entre los gentiles a un pueblo para hacerse nombre, trajo también una mujer moabita que la colocó precisamente en la línea del Salvador del mundo. Y eso es mucho decir. Ciertamente el cuadro de Cristo. Y Cristo se encarnó para redimirnos. De la misma manera que Bus era Señor de la mies, nuestro Señor sigue siendo también el Dios de la mies. Y verdaderamente que la mies
es mucha, dice la Escritura, y los obreros muy poco. Pero fíjense qué relación más extraordinaria. Así que este libro, mire, no hay, aquí un punto también importante, tampoco en nuestra vida hay decisión que sea insignificante. Usted pudiera decir, la muchacha tuvo que dañarse sus uñitas y sus manos y su piel tersa y meterse a la era a espigar para recoger y luego llevar a su casa con mucha dificultad el pan, ¿verdad? O el producto para hacer el pan y poder sobrevivir. Así que la decisión de espigar era en los campos, había que convertirse, ¿verdad? Había que dejar mucho. Tú tenías mucho que echar a un lado para poder tomar una decisión como esa. Pero fíjese que la muchacha lo hizo. Tomó esa decisión, pero qué extraordinario que de espigadora llegase a convertirse en la abuela del rey David. Oiga, esto es un cambio que verdaderamente vale la pena hacer. Amado, es la gracia de Dios, gracia derramada. Es la gracia que perdona, es la gracia que no condena. Estuvo abierta para esta mujer moabita y está abierta para ti y para mí. Es la gracia que dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Te condenan? Yo quiero decirte que yo tampoco te condeno. Es un ejemplo extraordinario de la gracia derramada. Lea el libro de Ruth y sé que le va a gustar. Dios les bendiga. Les dejo con el pastor por aquí.